Manolo Lapuente sin duda fue uno de los grandes entrenadores que ha dejado el fútbol mexicano, pero sin duda el mejor recuerdo que tengo del gran Manolo Lapuente es esta boina que Manolo me regaló un día de mi cumpleaños. ¿Quién fue Manolo Lapuente? Manolo Lapuente sin duda fue uno de los grandes entrenadores que ha dejado el fútbol mexicano. Hay que enmarcar su nombre con letras de oro en la historia de los mejores técnicos de México. Y es que más allá de los títulos que consiguió en la primera división, destacando primero con el equipo de el Puebla, en donde tenía jugadores como el Mortero Aravena, como el Búfalo, como García Aspe, como Bernal, como Pablo Larios, en fin, un sinfín de jugadores que la verdad marcaron después historia también en nuestro balompié. Ahí consiguió su primer título como entrenador Manolo Lapuente, que como jugador también tuvo una carrera, pero mucho más discreta si la comparamos después con el nombre que llegó a ganar como entrenador. Obviamente en otra época estaba Trelles, a quien muchos dicen fue maestro incluso de Manolo Lapuente, o podemos hablar del ingeniero de la Torre en Chivas, o podemos hablar de otros grandes nombres de otra época, pero en la más reciente me parece que Manolo Lapuente es el entrenador más destacado del fútbol mexicano. Insisto, más allá de ese título con el Puebla y luego los títulos con el Necaxa, en donde encontró otra vez a muchos de los jugadores que lo marcaron, como Beto García Aspe, que fue parte fundamental también de ese Necaxa, Aguinaga, por supuesto, tenía a jugadores como el Cuchillo Herrera, como Navarro en la portería, el Picas Becerril, Ivo Basay, era un equipazo, obviamente el Ratón Zárate, un equipazo el que tenía ese Necaxa, en donde también fue campeón el gran Manolo Lapuente. Después en el América consiguió un título también de liga, aunque ahí hay versiones encontradas y polémicas, porque si bien Manolo había sido el que armó el equipo como director deportivo, tenía a Mario Carrillo en la banca. Era una situación en donde pues dirigía a Manolo, dirigía a Mario Carrillo, estaba medio extraño el tema, pero al final de cuentas ahí estaba Manolo Lapuente en ese título del 2002, en donde estaban grandes jugadores en la América como Cuauhtémoc Blanco también, quien por supuesto dijeron en aquella época había tenido algunos roces con Manolo Lapuente, porque Manolo quería que fuera más disciplinado tácticamente, y bueno, todos conocemos lo que era Cuauhtémoc, que era un mago dentro de la cancha, se inspiraba en cualquier situación y simple y sencillamente te cambiaba un partido. En ese equipo campeón de América también estaba Adolfo Ríos, estaba Iván Zamorano, había gente que tenía mucho peso también en la institución. El Gringo Castro era otro de los futbolistas que por supuesto llamaba la atención de esa camada del campeonato de Lapuente con el América en el 2002. Sin embargo, creo que probablemente los dos capítulos más importantes en la historia de Manolo como técnico, uno lo vivió en el Mundial de Francia 98 y el otro lo vivió en la Confederaciones de 1999. Con la selección en Francia 98 llegó muy atropellado, porque en la pretemporada que Manolo Lapuente inteligentemente le dijo a los directivos que había que hacer en territorio europeo y que en condiciones muy diferentes a las que está acostumbrado el futbolista mexicano, le fue muy mal. Puras derrotas y goleadas, por ahí solamente rescató un empate, y entonces la prensa en aquellos años estaba muy escéptica de cómo le iba a ir a la selección mexicana en el Mundial de Francia 98. Sin embargo, y contra muchos pronósticos, la selección tuvo una buena actuación. En esa alineación había jugadores como Jorge Campos, Ramón Ramírez, Claudio Suárez, Julio Davino, Rafa Márquez, Miguel Cepeda, Pavel Pardo, Germán Villa, el matador Luis Hernández y por supuesto Cuauhtémoc Blanco en esa selección de Francia 98. México consigue ganar a Corea 3-1 en el primer partido de la Copa del Mundo y la expectativa cambió de gran manera. Después empató a 2 con la selección de Bélgica y empató a 2 con la selección de Holanda. Llegó el momento de la verdad, el partido contra Alemania. Ese partido en octavos de final, México lo tuvo ahí
estuvo cerca de manejar el partido, que de hecho México lo tuvo ahí. Estuvo manejando el partido durante un momento con Luis Hernández, que había sido el anotador de la selección mexicana de fútbol, pero cuando parecía que el compromiso iba a terminar empatado a 1 y que nos íbamos a ir a la prórroga o a los penales para definir el compromiso, llegó un cabezazo de Oliver Bierhoff, que puso el 2-1 para la selección alemana, y así México se quedó con las ganas de trascender y no pudo llegar a ese famoso quinto partido. Algunos dicen que se equivocó Manolo Lapuente, que mandó a marcar a Lara, que si Villa, que si, en fin. La realidad es que cayó el gol de Bierhoff y con eso la selección mexicana quedó eliminada. Sin embargo, un año después, con Manolo Lapuente, la selección tuvo otra gran oportunidad y fue la Copa Confederaciones, la de 1999. Copa Confederaciones que la selección mexicana terminó ganando contra todos los pronósticos a la selección de Brasil. Manolo Lapuente, que después todavía tuvo oportunidad de dirigir a varios equipos, de ser director deportivo, fue compañero mío en una cadena de televisión, en Fox Sports, y vivimos grandes noches de análisis y debate en diferentes programas. Pero sin duda, el mejor recuerdo que tengo del gran Manolo Lapuente es esta boina que Manolo me regaló un día de mi cumpleaños. Llegó a un programa, a sabiendas de que era mi cumpleaños, me entregó una bolsa de regalo, la abrí y era esta gran boina que me hizo el favor de regalarme don Manolo Lapuente. Un abrazo fuerte para toda su familia, para todos sus seres queridos, y Manolo Lapuente siempre vivirá en mi corazón. Sin duda, uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano. Y la boina la guardaré y la portaré con cariño y admiración para el gran Manolo Lapuente.